En el programa de hoy estamos hablando sobre las comunicaciones y hemos pasado así por encimita nomás un tema que ahora ya casi no existe, que son las cartas, ¿no? La acción de escribir y mandar una carta. ¿Qué significó, digamos? De coleccionar estampillas también. Coleccionar ¿no? estampillas. O sea, yo sí recuerdo, yo he vivido en otro país en el año 96, 97, recuerdo haber esperado por una carta, ¿no? Y lo que eso suponía, mandar una carta, la emoción de haber recibido una carta. Abrir, ¿no?, el sobre, sacar la carta, totalmente. Todo eso que ya se perdió. Sí. Además, escribir la carta pues era todo un ejercicio y todo un tiempo, porque tenías el papel en blanco, tenías que escribir, relativamente guardar el idioma, tiene que ver también con el idioma. Ahora con los correos electrónicos y el chat que después hablamos, pues ahora la forma de escribir no importa mucho. Entonces una carta requería pues un tiempo especial y una cabeza especial para hacerla, ¿no? Y la práctica de la paciencia para mandarla, esperarla y esperar la respuesta, ¿no? La no inmediatez que se vive ahora. Las cartas eran, pues, son muy antiguas, ¿no? O sea, la noción de carta como una comunicación con comienzo final para ser enviada, ¿no? Y leída y guardada, además. Desde el papiro, ¿eh? Desde el papiro. Sí, sí, sí. Pero además cuando uno se pone a pensar la cantidad de escritores de todo tipo, ¿no? De pensadores, literatos, etcétera, cuyas cartas han sido muy importantes para conocer qué era lo que pensaban, por qué decidieron hacer lo que hicieron, por qué escribieron lo que escribieron, y que ya no, probablemente no sobrevivan. Es decir, la correspondencia, ¿no? Era una cuestión que la gente guardaba. En cambio, ¿cuántos guardan sus correos electrónicos ahora, ¿no? Y cuántos, no solo eso, sino que tú puedes, con un poco de esfuerzo, volver a leer las cartas que se escribieron, qué sé yo, las cartas a los apóstoles, digámoslo así, ¿no? Están en un griego que se puede leer, el papiro ha sobrevivido, ¿no? Digámoslo así. Lo que se encontró en las cuevas del Mar Muerto, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas podríamos recuperarlo hasta el día de hoy. Pero hoy día, que ya no existe tanto, o sea, todavía queda, pero casi no existe, la conservación es un gran problema. Para lo que sirven las cartas, la correspondencia de un escritor, es una obra digital y todo eso muy probablemente se pierda cuando alguien quiere estudiar ese escritor. Ahora, pero una de las formas para valorar el tema de las cartas es que de muchos intelectuales, escritores, por ejemplo, conocemos sus epistolarios. Claro, claro. Y los epistolarios no solamente son una fuente rica en información para entender la época, sino muchos son piezas literarias. Y tenemos epistolarios de 10, 15, 20 tomos de una sola persona, ¿no? O sea, imagínate el epistolario, o incluso el epistolario de von Humboldt, o el epistolario en el caso peruano de Ribagüero, ¿no? Que ya lleva más de 10 tomos. O sea, era todo un arte, toda una destreza la correspondencia. Un ejercicio intelectual de síntesis, casi poético incluso, ¿no? De las cartas de amor. Exactamente. Las cartas políticas, ¿no? O las cartas políticas. Pensemos en Vizcarra y Guzmán, ¿no? De la carta a los españoles americanos. Claro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Manuel Pardo organizaba el Partido Civil, la correspondencia de Pardo con todos los prefectos, las autoridades del interior para crear su red política es una cuestión muy interesante. Bueno, hoy existen los Wikileaks, ¿no? Se pueden ver ahí los correos electrónicos filtrados de los políticos que no le digan, pues claro. y no hay comparación frente a lo que estás diciendo. Claro, pero eso funciona porque el gobierno norteamericano tiene leyes para conservar esa información. Claro. El gobierno peruano no las tiene, entonces los correos electrónicos que se mandan uno no sabe qué pasa con ellos. Entonces es información bien valiosa que se está perdiendo. Un correo electrónico enviado por un funcionario público en otro país está registrado, ¿no es cierto? No sé en cuántos países, en Estados Unidos definitivamente hay una norma que obliga a que todo eso se guarde. Y que no se puede utilizar un correo privado para fines públicos, cosas así. En el Perú no hay esas normas. Además, no solamente eran las cartas, sino cuando uno viajaba, pues se acuerdan las postales, ¿no? La gente enviaba las postales y, por ejemplo, en mi caso yo coleccionaba postales. O sea, era también digamos, era un ensayo distinto, pero venía pues con la figura. Hay postales hermosas del siglo XIX. Claro. ¿No? Hay toda una cultura de lo gráfico, ¿no? Que iba desde la postal, y hace poco, por ejemplo, que se cumplieron 100 años del desastre del Titanic, un sitio web salió con postales post hundimiento del Titanic. Como no habían imágenes, se hacían dibujos. Entonces se veían escenas que se han inmortalizado hasta el día de hoy, como esta idea de que la banda siguió tocando, ¿no? Que la banda siguió tocando y que tocó no sé qué himno durante el momento. Y todo parece indicar que eso no pasó, claro, porque no hay ningún testimonio, pero se popularizó a partir de las postales. Y la gente compraba las postales y las guardaba como un recordatorio del evento, ¿no? Era toda una cultura alrededor de la postal que no necesariamente era para enviar, era una forma de memorizar, ¿no? De hacer memoria. Y un artículo de colección. Claro. ¿No?
y el peligro que muchas veces significaba enviar una carta, porque por ejemplo en la introducción del programa hablábamos, por ejemplo, cuando un barco se hundía y se perdía toda la correspondencia, pero aquí en el Perú, durante muchos años, el correo interno también era peligroso porque muchas veces la correspondencia tenía que salir como en convoyes, porque los asaltantes, los bandidos podían atacar justamente al convoy y no llegaba la correspondencia, ¿no? Ahora te hackean tu Hotmail. Esos son los hackeadores del siglo XIX. Claro, claro, sí, exactamente. sí. Y si avanzamos un poquito más, ya pasamos por el teléfono, ¿qué vendría antes del celular? El beeper. El fax también, ¿no? No, El hoy fax. y el satélite. El fax. Y el Nos hemos satélite, claro. olvidado del satélite. Ahora, el satélite lo que hace es facilitar algo que ya existía, que era la comunicación a largas distancias, ¿no? No la barata, pero la simplifica. Y permite incorporar cosas como la Con el televisión. espejo que está arriba. Claro, la enorme huella que crea el satélite. No. Pero digamos que, por ejemplo, el fax, ¿no? El fax se inventa en la década del 30, pero solo se populariza a finales de los 80, que es cuando se logra miniaturizar hasta el punto que puede ser utilizado en una oficina, ¿no? Hace poco leía, por ejemplo, en Japón siguen usando mucho Siguen fax. usando fax. Porque utilizan mucho pues manuscrito, ¿no? Mucho La caligrafía. la ahí es un caligrafía tema, es pues, importante, entonces ¿no? prefieren usar faxes. Mientras que acá ahora, ¿quién tiene un fax, no? O sea, De hecho, está unado a la idea del valor estético que tienen las comunicaciones, ¿no? Por lo que Claro, hemos estado hablando. por ejemplo, la gente va a pensar que soy muy viejo, pero Creo que ya lo piensan, no te preocupes. yo me acuerdo haber visto el aterrizaje del hombre a la luna Claro, en claro. directo en el año 69, Claro que sí. ¿no? Gracias a la estación terrena de Lurín. claro. Pero antes de eso hubo un acontecimiento, no, un poquito después de eso hubo un acontecimiento aún más importante. Sí, ya sé lo que me vas a decir. La Bombonera. La el 2-2 Bombonera, con claro. Argentina. Porque- El primer partido de fútbol que se Transmitido en transmitió en la directo. televisión peruana. Ese, ¿no? Entonces el primero. primer gran acontecimiento fue en julio del 69, 20 de Armstrong julio. pisando la luna. Así Y es. el segundo gran acontecimiento fue el partido Argentina-Perú en la Bombonera. Argentina en la O sea, Bombonera. por primera vez la posibilidad de ver algo en simultáneo que está sucediendo lejos. Acuérdate Así de la es. famosa frase, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Así es. Y eso ocurre porque además en el Perú no se había transmitido hasta ese día un partido de fútbol. Porque los canales de televisión no tenían la capacidad de llevar cámaras a los estadios. Claro. Por eso es que cuando uno ve todos estos recordatorios de esa eliminatoria, el famoso gol de Perico León a Argentina acá en Lima, nunca lo hemos visto. El 1-0. Y El menos 1-0. aún los goles, el partido Con con Bolivia. Chechelev No, en eso tampoco, Bolivia. eso fue en Bolivia. El único partido registrado realmente sí. es de la Bombonera, que no lo han pasado más que lo que el viento se llevó aquí en el Perú, ¿no? Así es. Y eso porque en Argentina ya se transmitían los partidos de fútbol y además porque el satélite nos permitió verlo. Eso quiere decir que el primer mundial que vieron los peruanos en vivo y en directo fue el Mundial de México 70. Pues. Así O es. sea, el partido con Bulgaria se vio en vivo y Así en es. directo. El Mundial de Inglaterra, según me comentó alguien alguna vez, trajeron partidos y los pasaron en los cines. Eso ocurría desde los años 40. Por ejemplo, la gente iba al cine a ver las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Las noticias. Las noticias. Venían, ¿no? En paquete noticias y la gente iba al cine a ver Los lo que había boletines. pasado hace 2 meses, ¿no? Pero era la gran novedad. Y el 74 en el Mundial de Alemania, eso también es, el fútbol pues convoca mucho, ¿no? Un montón de familias cambiaron de televisor de blanco y negro a color para el Mundial de España. Claro. No. Sí. Primero Mundial del 78. No, pero es que el 78 todavía no era legal tener televisores a color. Ah, bueno, pues, pero algunos... La televisión transmitía en color y tú conseguías televisores a color, pero no El era gobierno legal. no había Claro, eran de decidido. contrabando. No, pues, eran de eran de contrabando. contrabando, ¿no? La primera vez en donde se podía ir a una tienda a comprar un televisor a color, y Claro. no a la casa de alguien, fue para el Mundial de España. Y ahí hubo una gran conversión. Pero en el Mundial de Argentina 78 toda la gente se organizaba para ir a una casa donde la hubiera casa de un marino. Sí. el televisor a Y color. el 74 se iba al Coliseo Mauta, que te transmitía los partidos en vivo y en directo. Yo recuerdo haber ido al Coliseo Mauta a ver Con partidos de pantalla fútbol, gigante. con pantalla gigante a color y sin narrador, cosa que era todavía más maravillosa. Ah, bueno, ese es otro tema. Ese Es otro tema para otra conversación. Para otro programa. Bueno, Pero retomando, digamos, Sí. el beeper. Ajá. El beeper duró muy poco, En el me Perú. parece, En el Perú. en el Perú. ¿Por En qué? el Perú. Porque llegó tarde y se fue rápido. Sí. Porque Sí, sí, llegó sí, el celular muy rápido para reemplazarlo, digamos. Básicamente, ¿no? El beeper en realidad es una tecnología de los años 70, ¿no? Que se comienza a utilizar simplemente Llegó como... muy tarde, porque muy acá ha tarde. llegado 90s. Finales de los Finales del- 80, comienzos de los 90. El beeper originalmente era simplemente un pip, pip, pip que te decía te están llamando. Claro. Luego se convierte en un te están llamando de tal teléfono. Y luego recién Mensajes. llegan los mensajes.
Los mensajes que, en realidad los beepers al Perú llegan ya con mensajes. Ese sistema de mensajes después se convierte en el beeper de 2 vías, en el cual tú puedes devolver mensajes, y que fue una innovación de Pero BlackBerry. había que llamar y decir... No. Después ya se puedes mandar mensajes de frente, beeper a beeper. como si fuera un mensaje, Claro, de texto, Claro. digamos. Y eso lo Claro, inventa... yo recuerdo la época cuando yo Claro. tenía mi beeper y me sentía lo máximo. Claro. ¿No? Por supuesto, que habías que llamar y decir a tal número y darle el mensaje también a una operadora que Claro, mandaba para el que te El que no tenía beeper tenía que llamar a una operadora para que le dijera, Eran que, por eso. favor, al beeper y Que un número llame, extraño. Claro, sí. Y luego los beepers que te permitían recibir mensajes directamente, y luego los beepers que te permitían enviar. Que eso lo hizo BlackBerry, que es una compañía canadiense. Y de ahí desarrolla todo el sistema que ahora termina siendo el popularísimo, aunque muy pronto quebrado es BlackBerry, ¿no? Ya, pero digamos que el beeper tuvo su cuarto de hora, ¿no? Médicos, bomberos, vendedores que tenían que estar los que... Y un montón de gente que quería parecer como importante o Sí, ocupada, ¿no? como yo. No, yo era actriz, necesitaba de estar comunicada. Ah, ya, ok. Sí. No, yo Ok, estaba ok. a punto de decir algo así, pero... El celular terminó aplastando al beeper, supuestamente, ¿no? Literalmente, porque eran de este tamaño, ¿no? Claro, pero el celular se vuelve muy popular en el Perú cuando se hace una innovación regulatoria. Estas cuestiones son bien importantes porque las decisiones que toma el Estado sobre cómo gestionar un bien público, un servicio público, son importantes. El Perú es uno de los primeros países de América Latina donde se impone el método del que llama paga, porque tradicionalmente tú tenías que pagar por recibir llamadas de celulares. En el Perú, el 96 más o menos ya se decreta eso, ¿no? Todo es el que llama paga. Entonces, el que llama, el que recibe la llamada ya no tiene que pagar. Porque el inicio de los celulares era así, ¿no? Claro. Y Recibías en la todo el llamada mundo tú y pagabas. en muchos países de América Latina, el que llama paga recién comienza en los 2000. Por eso es que se produce una suerte de inflación de celulares baratos desde mediados de los 90. Y eso termina de acabar con los beepers. Porque ya no había razón de ser. La idea del beeper era, ya pues yo no pago. ¿No? Pago un servicio que me permite recibir mensajes y entonces yo llamo cuando puedo. Porque no puedo pagarme un celular porque me cuesta mucho Claro. recibir Es llamadas. una tarifa plana por recibir mensajes, era el Exactamente. beeper. Pero cuando dejas de tener que pagar por recibir llamadas de celular, ya se vuelve lógico tener un celular. No llamas nada, pero todo el mundo te llama a ti. Así es. Entonces ahí es cuando despega el celular en el Perú. Bueno, tenemos que irnos a un pequeño corte, pero no se muevan, que ya regresamos.